Okay, welcome everyone to the symposium on cardiovascular risk and spondyloarthritis. Espondiloartritis y riesgo cardiovascular. It's a great honor for me to present this to Dr. Es un Lihi. gran honor para mí presentar a la doctora Lihi Ether desde Desde Toronto, Canadá. Es reumatóloga, codirectora desde el programa de reumatología en el Hospital de la Universidad de la Mujer. Ella es parte del departamento en dicho hospital. También es profesor asistente de la Universidad de Toronto, en Toronto, Canadá. Muchísimas gracias. Es un gran honor para la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología recibirla el día de hoy. Ella nos va a dar una conferencia sobre su línea de investigación y su tema será la epidemiología de enfermedad cardiovascular y pues los efectos de la demarcación cardiovascular sobre el riesgo cardiovascular. Doctor Eder, por favor. Gracias. ¿Listo? Sí, tan solo me permiten, por favor. Okay. Listo. Okay. Do you hear me now? Okay. Okay. So, disculpen si estábamos muteados. De nuevo, gracias por esa excelente presentación. Muchas gracias, Claudia Antonio, por organizar esta presentación. Es un gran placer para mí venir y presentar para nuestro público, para la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología. Y pues, de hecho, yo quería que esto fuera presencial. Yo sí quería ir al Ecuador, les prometo. Hace rato que quiero ir, hace unos 20 años fui alguna vez y me encantó, pero volver algún día. Pero ni modo, nos tocará con este formato virtual por el momento. Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre algunas de las lecciones que hemos aprendido en nuestro programa de cardiorreumatología en Toronto. Voy a compartirles algunas de nuestras lecciones más importantes y espero poder darles algunos mensajes útiles. Aquí les presento mis declaraciones de conflicto de interés, que sobre todo tienen que ver con consultoría y pues también involucramiento con investigación. Ahora, el día de hoy vamos a enfocarnos en enfermedades cardiovasculares en pacientes de artritis reumatoide, sobre todo artritis psoriásica y reumatoide. No vamos a entrar en lupus, vasculitis o escleroderma, a pesar de que pues la enfermedad cardiovascular está bastante aumentada en esta población también. Entonces, ¿qué sabemos sobre el riesgo y la enfermedad cardiovascular en la espondiloartritis y artritis reumatoide? Pues la mayoría de los estudios se hacen en pacientes con artritis reumatoide y han mostrado consistentemente que el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en nuestros pacientes pues es más alta que en la población general. Y pues en pacientes mayores el riesgo es más alto, o sea, es comparable al riesgo de gente que tiene diabetes, por ejemplo. El día de hoy se estima que la mortalidad cardiovascular sube en nuestros pacientes, sobre todo en aquellos que tienen factor reumatoide positivo. En espondiloartritis hay menos estudios, pero hay algunos estudios que también han mostrado un aumento en el riesgo, más o menos 30 a 43% mayor, tanto en artritis psoriásica como en pacientes con espondilitis anquilosante. Entonces, hay muchos puntos en común que tienen las artritis inflamatorias y la aterosclerosis, que como ustedes saben, es el mecanismo más importante del riesgo cardiovascular y de las enfermedades cardiovasculares. Y pues aquí están algunos de los factores que son comunes para estas dos condiciones. Por ejemplo, los inhibidores del TNF, la activación de macrófagos, de células T, ¿sí? Que están muy implicados en el desarrollo de aterosclerosis. Y pues se considera entonces que tenemos una inflamación crónica de las articulaciones y esto contribuye al daño y a la lesión que vemos en la artritis inflamatoria. Y pues esta imagen ilustra muy bien el hecho de que pues la inflamación, este carácter inflamatorio en la artritis inflamatoria no se queda solamente en las articulaciones de la piel,
sino que también es algo que muestra implicaciones sistémicas en muchos órganos internos que incluyen, por supuesto, los vasos que son afectados. Este es un PET scan, ¿sí? Y se observa cómo se detecta muy bien las áreas que tienen una actividad metabólica aumentada. En ese caso, aquí quiere decir inflamación, por supuesto. Y se observa que en cada área donde hay una mancha oscura, donde hay inflamación. Entonces, a la derecha podemos ver un paciente que nos sirve de control y a la izquierda tenemos un paciente con artritis psoriásica. Y pues se observa innegablemente cómo aumenta la captación cerca de la piel, cerca del tobillo, de las rodillas y pues también en el hígado, nótese, así como muchos puntos calientes en los vasos, que claro se debe a la inflamación crónica de los vasos, que es una gran diferencia con este control que está perfectamente y no tiene nada, ¿sí? Entonces, en general, estas imágenes ilustran muy bien el hecho de que en la artritis psoriásica y pues de forma parecida en la artritis reumatoide, pues la inflamación no se queda solo en la piel y en las articulaciones, sino que tienen un carácter sistémico. La relación que tenemos entre el riesgo cardiovascular aumentado y los pacientes reumáticos ha sido ya descrito y explicado por algunos mecanismos. Algunos son factores de riesgo tradicionales, como por ejemplo la presión elevada, dislipidemia, el tabaquismo. Se sabe que estos aumentan el riesgo en la población en general, pero también se han asociado con un riesgo cardiovascular aumentado en pacientes reumáticos. Como sabemos, muchos de nuestros pacientes que tienen estos factores de riesgo, pues son sedentarios, no hacen ejercicio, a menudo son obesos. La obesidad aumenta mucho el riesgo de cardiovascular en los pacientes, incluso aún más. Pero pues sabemos que esta no es la única explicación. De hecho, pues la inflamación sistémica en la piel y en las articulaciones también puede contribuir a un aumento de riesgo cardiovascular, como habíamos dicho anteriormente. Y pues finalmente, algunos de los medicamentos que utilizamos para tratar las inflamaciones, como AINES, corticosteroides, esos también aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces, de hecho, pueden también aumentar el riesgo cardiovascular en los pacientes en general, pero por otro lado, también reducen la inflamación. Entonces, eso es positivo. Este modelo se vuelve muy complejo de investigar por esa razón. Hay muchísimos factores que podrían afectar el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Entonces, ¿por qué es que tenemos que investigar en enfermedades cardiovasculares en reumatología? ¿Y por qué necesitamos un programa de cardiorreumatología? Pues aquí les presento un estudio que hicimos hace algunos años, dirigido desde Toronto, y pues utilizamos cohortes extensas de pacientes en algunas partes. Aquí incluimos una red de trabajo de muchos reumatólogos que ven pacientes con artritis psoriásica reumatoide y pues recolectan información de todos estos pacientes. De manera que alcanzamos a recopilar datos de más de 2,000 pacientes y nos interesaba sobre todo ver factores de riesgo cardiovascular en estos pacientes y pues determinar qué tan bien les va, qué tan bien los tratamos. El hallazgo más importante de este estudio fue que la mayoría de los pacientes que se ven en las clínicas, en un 90%, tienen por lo menos un factor de riesgo modificable para riesgo cardiovascular, ya sea obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial. Todo esto son cosas que podemos modificar para reducir su riesgo cardiovascular. Y la mayoría de los pacientes en la clínica, de hecho, tenían por lo menos uno de estos factores. El otro hallazgo importante fue que una proporción muy importante de los pacientes tenían no tenían diagnóstico o no se los trataba adecuadamente para su hipertensión o para dislipidemia, como se puede observar en estas dos columnas. Esto quiere decir que cuando un paciente entraba y le preguntábamos, ¿usted tiene dislipidemia, hipertensión arterial, etcétera? Los pacientes decían que no tengo. Luego vamos y medimos el colesterol, la presión arterial y vemos, no, sí, de hecho tienen estos problemas, simplemente no están bien tratados. Esto quiere decir que hay muchísimas cosas que podemos hacer para ayudarles a estos pacientes y potencialmente reducir el riesgo cardiovascular. Estos pacientes a menudo están subtratados, ¿no? Como hemos visto en otros estudios. Y a los pacientes con artritis, típicamente no se mueren de artritis, ¿no? Se mueren de problemas cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares, y por lo tanto hay mucho que se puede hacer en esta población.
y sobre todo los reumatólogos tendemos a enfocarnos en el tratamiento de nuestras articulaciones, de nuestra piel y pues las enfermedades que se enfocan en eso. Y a menudo pues podemos olvidar que hay problemas importantes en nuestra población de los pacientes y deberíamos considerarlos. Dadas estas brechas en nuestro cuidado y nuestra atención, en Toronto hemos desarrollado un programa colaborativo con el Servicio de Cardiología y Reumatología. Tenemos cardiólogos y reumatólogos. Y pues tratamos de optimizar el manejo de enfermedades cardiometabólicas en pacientes reumáticos. Tenemos una clínica de prevención primaria en los cuales los pacientes con artritis reumatoides, espondiloartritis, son referidos a esta clínica y se hace una evaluación muy concienzuda por cardiólogos que manejan sus factores de riesgo cardiovascular. Y también hacemos investigación. Tratamos de comprender mejor qué factores contribuyen a este aumento del riesgo cardiovascular. Y pues también tratamos de desarrollar herramientas que nos permitan detectar estos problemas tempranos para evitar desenlaces como el infarto cerebral o de corazón o de miocardio. Y pues también desarrollamos eventos como este, como un simposio, en el que tratamos de concientizar a la población sobre los programas para enfermedades cardiovasculares en la población de reumatólogos y pues sus asociados. Entonces quisiera compartirles dos casos el día de hoy para ilustrar algunas de las lecciones que hemos logrado gracias a este programa. El primero es el caso de una mujer de 76 años con artritis reumatoide de larga data. Ha estado estable, tratada con metotrexato. Tenía muchas comorbilidades, sin embargo. Tenía una enfermedad pulmonar intersticial que se creía estaba asociada a la artritis reumatoide. También tenía una tromboembolia pulmonar como antecedente. Era obesa, era casi hipertensa. Era fumadora. Y al llegar a la clínica se mostró que de hecho tenía una disnea progresiva después de subir apenas un piso de escaleras y sin embargo no tenía dolor precordial ni de pecho. Además de la obesidad, sin embargo, no hubo hallazgos anormales en su examen físico. Ahora, cuando calculamos el riesgo, o sea, cuando hicimos el proceso de calcular cuál es el riesgo estimado para desarrollar una enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años, la tasa fue 7.1, que se consideraba bajo a intermedio, un riesgo bajo a intermedio. Eso no es algo que es exageradamente alto, que requiera una atención agresiva. Su troponina y el ProBNP, que son dos biomarcadores que utilizamos en la clínica para propósitos de investigación. También se piden para identificar lesión cardíaca, dolor, estrés miocárdico, etc. Y eran relativamente normales. El ecocardiograma transtorácico tampoco demostró anormalidades importantes en cuanto a la función del corazón. Sin embargo, sí encontramos que tenía una enfermedad aterosclerótica muy importante. Ahora, en nuestra clínica se le realizó también una tomografía de tórax y pues la utilizamos para evaluar el depósito de calcio en arterias coronarias. Esto se considera ahora que pues, es una prueba recomendada por el Colegio Americano de Cardiología para hacer prevención primaria en casos en los que hay un riesgo intermedio, por lo menos. De manera que clasificamos a los pacientes en la categoría correcta de riesgo. Entonces, esta mujer, como decíamos, teníamos una puntuación muy alta. Ahora, una puntuación normal es 0, ¿sí? Y los pacientes que tienen 0 hasta 10 es más o menos intermedio y pues más de entre 80 ya es importante y más de 100 ya es alto. O sea, este paciente tenía un riesgo altísimo, ¿sí? Y pues, dado este alto riesgo y sus síntomas, a pesar de que los síntomas no eran terriblemente difíciles o elocuentes, pues se le refirió para hacer un angiograma coronario que mostró una obstrucción de 90% en la arteria circunfleja derecha, que ya tenía un stent además. Se le dio un stent, perdón. Se le trató con estatinas, con aspirina, y se sintió mucho mejor después de este procedimiento. Mejoraron también sus síntomas. Este caso, yo creo, ilustra algunas de las dificultades que podemos tener en la evaluación del paciente reumático cuando hablamos de sus síntomas o sus manifestaciones cardíacas. En nuestra clínica, 1 de cada 3 pacientes
que llega tiene por lo menos uno de los siguientes síntomas. Tiene dolor de pecho, disnea, síncope o palpitaciones. Ahora, estos síntomas no son tremendamente específicos, ¿no? Pero dan son los pacientes que dan una descripción típica de una angina, ¿sí? Son del libro de texto. Entonces se creyó que no eran terriblemente específicos y decíamos, bueno, eso es parte de los pacientes que solo se quejan de disnea, pero pues la mayoría de los médicos que los examinaban hasta entonces pensaban que esto era, pues, que era por su enfermedad pulmonar intersticial, que pues es una teoría válida además, ¿no? Pero una de las razones para esta alta discrepancia en cuanto a lo que vemos que reportan los pacientes y lo que de hecho encontramos es por la distribución del sexo en los pacientes. Ahora, la mayoría de los pacientes con enfermedad reumática son mujeres, sobre todo las que tienen lupus, artritis reumatoide, que afectan sobre todo al género femenino. También sabemos, a partir de la población general, que el dolor precordial se presenta de forma distinta en las mujeres. La ubicación del dolor, el tipo de dolor típicamente es distinto. Y esto puede llevar a una mala interpretación de los síntomas y de los signos del paciente, tanto por el paciente como por el médico. Además, tendemos a minimizar esos síntomas. Todos estos factores a larga llegan a una exacerbación de este descuido que hemos visto con el cuidado cardiovascular, sobre todo en las mujeres. Es importante entonces mantener en cuenta que, sobre todo cuando vemos a los pacientes reumáticos, hay que hacerle caso a todos los síntomas, ¿sí? Los síntomas que encontramos, de hecho, pueden tener un origen distinto. Además, hay otros factores que además complican la valoración, porque hay causas conocidas de dolor precordial. También existen causas musculoesqueléticas, como por ejemplo costocondritis, por ejemplo. Las articulaciones también se pueden inflamar y causar dolor en los pacientes reumáticos. El dolor el síndrome de dolor es algo muy común en la fibromialgia, por ejemplo, y es un dolor difuso en el pecho y en el hombro. Entonces, el compromiso pulmonar además también es muy común, sobre todo si es una enfermedad intersticial. Entonces, a menudo vienen con dificultad para respirar o ser de aire. Entonces, también existe la otra que es la descondición y la pérdida de condición que tenemos debido al estilo de vida, al sedentarismo, que puede explicar estos síntomas. También es importante hacer una valoración juiciosa de todos los factores y determinar qué puede explicar los síntomas, por supuesto, pero tener siempre en cuenta que una fuente cardíaca de los síntomas siempre puede estar presente, incluso si los síntomas no son los típicos. Ahora, la aterosclerosis es solamente un factor que contribuye a todos los síntomas cardíacos. Hay otras estructuras del corazón que también pueden verse afectadas en la enfermedad reumática, como el mericardio, el pericardio, el sistema eléctrico, ¿sí? Las arritmias. Pero es importante recordar, la aterosclerosis sigue siendo la causa más importante de los síntomas cardíacos y de riesgo cardiovascular, incluso en pacientes reumáticos, en los que tenemos otros mecanismos que pueden explicar esos síntomas. La aterosclerosis sigue siendo el factor más importante, de manera que sigue siendo el factor más importante para la evaluación. En la búsqueda de literatura acerca de, pues, si las enfermedades cardíacas se presentan de forma distinta en los pacientes reumáticos comparados con los regulares, realmente no hay nada muy útil, pero este es un estudio algo antiguo que sugiere que quizás hay algunas claves latentes ahí, que sugieren que hay algo de compromiso cardíaco en los pacientes con artritis reumatoide y otros pacientes reumáticos. Este es un estudio de Rochester, Minnesota, en el cual se siguió a pacientes con artritis reumatoide y se los comparó con controles consistentes para el grupo etario y grupo de sexo. Entonces, en rojo se observa el mayor riesgo de desarrollar enfermedades como el infarto agudo de miocardio y muerte súbita. Y sorprendentemente, con la angina, los pacientes con artritis reumatoide tenían menos riesgo comparados con la población en general. Esto es algo un poco contradictorio, pues parecería contradictorio según lo que sabemos, pero esto sugiere que quizás la angina, que es
que es una manifestación clínica, puede Cardiac diseases might appear more las typical enfermedades cardíacas pueden aparecer típicamente más como una angina. Los médicos son más proclives a diagnosticar angina debido a lo difícil que es identificar un compromiso cardíaco en un paciente con artritis reumatoide. Y esto se debe, sobre todo, al hecho de que los pacientes con artritis reumatoide, pues lo más probable es que se presente por primera vez al sistema médico por tener eventos más severos y que son letales, como por ejemplo un infarto de miocardio. key points for this Entonces, los puntos más importantes para estas partes. Hay que considerar las presentaciones anormales de las enfermedades más comunes. La presentación cardiovascular puede ser atípica en los pacientes reumáticos. Es el paciente del que hablamos, que viene con dificultad de respirar, con dolor de pecho, pero la enfermedad ateroesclerótica sigue siendo el mecanismo subyacente más común en los pacientes reumáticos. Entonces, es necesario hacer todas las pruebas necesarias para descartar un compromiso aterosclerótico importante en estos pacientes, incluso si los síntomas no son tan graves. El segundo caso que quería yo presentarles ilustra las dificultades de la estratificación del riesgo cardiovascular. Ahora, este es un paciente masculino de 56 años que tiene un diagnóstico de artritis reumatoide desde el 2016. Se ha visto estable con tratamiento con metotrexate, hidroxicloroquina, y pues no había presentado ningún factor de riesgo cardiovascular típico y pues no tenía tampoco ningún antecedente familiar importante. Sí es un exfumador. Después de verlo en la clínica, él no reportó haber tenido ningún síntoma que tenga que ver con dolor de pecho, con dificultad para respirar, a pesar de hacer ejercicio con frecuencia. Y su examen físico fue totalmente normal. And when we calculated his, Ahora, cuando calculamos su riesgo cardiovascular utilizando la escala de riesgo consistente, fue bastante bajo. Tenía apenas un riesgo de 5, de 3.4, y ciertamente lo demás era normal. Usted ve aquí que la CRP fue muy baja, que la glucosilada estaba bien. Sin embargo, cuando lo enviamos a la tomografía para el corazón, vimos que tenía una puntuación altísima. Recordemos que una puntuación de más de 100 es altísima, y este paciente tenía más de 3.000. Eso es altísimo. El otro hallazgo que nos preocupaba es que durante la prueba de estrés, durante la ergometría, hubo una elevación transitoria del segmento ST, que es un signo de que hay isquemia de la pared anterior. De manera que este paciente realmente no tenía muchos síntomas, pero tocó referirlo de urgencia para un angiograma coronario y se encontró que tenía una lesión obstructiva aquí en la descendente anterior, como ustedes observan. Y pues esta es una condición muy preocupante, es letal. Y pues ahí realmente merece nuestra atención, y pues se nos hubiera pasado si no fuera por estos dos exámenes de imagen que hicimos. Ahora el paciente se realizó un stent y se siente de maravilla ahora. Y pues también considero yo que este caso ilustra muy bien algunas de las dificultades presentadas por la estratificación de riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedad reumática. Las escalas tradicionales, como por ejemplo la puntuación de Framingham, a menudo subestiman el riesgo cardiovascular real. Y esto se ha observado tanto en la artritis psoriásica, en artritis reumatoide, e incluso podría explicarse por el hecho de que las escalas se desarrollaron para utilizarse en la población general y realmente no consideran el hecho de que la artritis psoriásica, la reumatoide, tiene un riesgo que es totalmente independiente de estos otros factores de riesgo. Por lo tanto, tienden a subestimar el riesgo real. Ahora, hemos mostrado a través de nuestras investigaciones algunos de los factores de riesgo en pacientes con artritis psoriásica en Toronto. Hemos analizado más de 1,000 pacientes, lo mismo en nuestra clínica, aunque pues en esta corte tiene más de 40 años, pero de todos modos
se observa que hay una incidencia acumulativa de enfermedades cardiovasculares y es similar a la población general. Los hombres tienden a tener este desarrollo, o desarrollan estos problemas antes, unos 10 años antes. En mujeres tiende a ser más alto riesgo después de la menopausia, pero hacia los 70 años vemos que más o menos 20% de la cohorte ya había desarrollado por lo menos alguna forma de evento cardiovascular. Otros hallazgos importantes es que el riesgo se explica tanto por factores de riesgo tradicionales como la hipertensión, diabetes, dislipidemia y el tabaquismo, pero también hay un riesgo residual que no se explicaba por estos factores. Y por otro lado, sí se explicaba por el hecho de tener una actividad de artritis psoriásica mayor. O sea, los pacientes con más dolor de articulaciones, los pacientes que tenían dactilitis, los pacientes que tenían marcadores inflamatorios más altos, tenían un riesgo finalmente mayor de desarrollar enfermedad cardiovascular. De manera que se ilustra el hecho de que los factores de riesgo tradicionales, así como los factores de riesgo propios de la enfermedad, sobre todo los que tienen que ver con inflamación, contribuyen a un riesgo cardiovascular finalmente más elevado. Y eso explica por qué la escala de Framingham subestima este riesgo, porque no considera estos factores específicos de la enfermedad. Ahora, debido a que esto se ha observado en varios estudios, en EULAR recomendó en las guías que publicó en 2016 que se debe utilizar un factor multiplicador para multiplicar el riesgo estimado por 1.5 en pacientes con artritis reumatoide para realmente compensar esta subestimación que tenemos. Entonces, una vez que usted mete todos los detalles sobre el grupo demográfico, los factores de riesgo, pues le da esta puntuación de 7.1, que se considera que es intermedio abajo, ¿sí? Un grupo de riesgo intermedio abajo. Y al multiplicarlo por 1.5, ya tenemos un 10.7%, que pone al paciente en una categoría de riesgo intermedio. Eso quiere decir que sus lípidos deben ser tratados más agresivamente. Esa es una forma muy sencilla, muy simple de compensar el hecho de que se subestima este factor en la escala de Framingham. Ahora, también se sugiere que se implementan estas recomendaciones en los artritis psoriásica y en artritis reumatoide. Y pues más recientemente la Fundación Nacional de Psoriasis también recomendó el mismo abordaje para ajustar el riesgo en pacientes con psoriasis severa. Aquellos que tienen, según la superficie del cuerpo que estuviera comprometida o aquellos que necesitaban terapia sistémica. Sin embargo, ha habido estudios que se han enfocado en el hecho de, pues, la pregunta de si esta modificación es posible. Y en un estudio bastante grande, de hecho, se demostró que el multiplicador base realmente no contribuyó a reclasificar a los pacientes en cuanto al umbral de tratamiento, de manera que no está exactamente claro qué tan útiles sean estas con recomendaciones, a pesar de que está ahí presente y pues es relativamente simple, de una forma relativamente simple de identificar mejor a los pacientes de alto riesgo. Otro abordaje que hemos hecho en nuestro programa es utilizar la imagen para tratar de identificar pacientes de alto riesgo. El ultrasonido se utiliza por muchos especialistas reumatológicos en nuestra clínica para identificar inflamación en las articulaciones. Entonces, ¿y si usáramos el ultrasonido y moverlo al cuello y hacerle un sondeo carótido, por ejemplo? Es una forma bastante sencilla de identificar placas carotídeas, por ejemplo, lo cual potencialmente le ayuda a identificar pacientes de alto riesgo. Ahora, en nuestro estudio, hemos analizado a los pacientes que tienen este ultrasonido carotídeo. Analizamos más de 100 pacientes que fueron seguidos de forma prospectiva. Y se vio que los pacientes que tenían placas en ambas arterias carótidas estaban en un grupo de riesgo mayor de desarrollar eventos cardiovasculares en el futuro. De manera que era un factor de casi 3, ¿sí? Eran casi 3 veces más proclives. También se vio que al utilizar ultrasonido de las carótidas, pues también podemos clasificar a los pacientes en la categoría correcta de riesgo y podemos identificar pacientes que de otro modo hubieran sido de riesgo intermedio o bajo y se movían a un grupo de alto riesgo.
Y así, eso permite dar un tratamiento más adecuado que es consistente con su riesgo real. De manera que el ultrasonido carotídeo es una forma muy sencilla, muy fácil de ayudar a la estratificación de riesgo en pacientes con artritis reumatoidea o con artritis psoriásica. Ahora, los biomarcadores cardíacos, ¿qué podemos decir de eso? Pues estos son utilizados para ayudar a manejar a los pacientes que tienen una sospecha alta de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y pues bueno, decíamos, la troponina es un indicador de lesión cardíaca y el ProBNP es un marcador del estrés cardíaco. De manera que se estudió si estos marcadores podían tener algún valor pronóstico para nosotros y que sí nos podían ayudar finalmente con la estratificación del riesgo. Entonces, encontramos que tanto la troponina, el NT-proBNP, de hecho, predijeron eventos cardiovasculares en pacientes que tenían artritis psoriásica reumática. Y este riesgo era independiente de los riesgos de factores de riesgo cardiovascular tradicionales. Creo que dijera la escala de Framingham también. Esta asociación fue sobre todo más significativa en hombres, más que en mujeres. Pero al observar a los pacientes reclasificados, pues, o sea, mover a los pacientes desde un algoritmo de clasificación de riesgo incorrecto a la ajustada, pues se vio que estos biomarcadores realmente no funcionaban mejor que la escala de riesgo de Framingham, lo cual nos sugiere que realmente no nos ayuda tanto pedir estos marcadores para ayudar con la estratificación de riesgo en los pacientes que no tienen síntomas, de manera que se utilizan en pacientes que tienen dificultad para respirar, dolor de pecho, pero en pacientes asintomáticos tratamos de determinar si esto podía ayudar con la estratificación de riesgo cardiovascular, pero en realidad no estuvo esa utilidad. Entonces, conclusiones. Los sistemas de puntuación de riesgo cardiovascular convencionales subestiman el riesgo cardiovascular en pacientes reumáticos. Y hay alguna literatura que sugiere que el uso de imágenes vasculares mejora la estratificación de riesgo. De manera que si usted tiene la posibilidad de hacerlos, pueden ser de utilidad. El factor de multiplicación es muy sencillo de utilizar, pero de nuevo hay muy poca evidencia que sugiere que esto es una práctica exactamente acertada. Entonces, en nuestra última parte, vamos a discutir la prevención de los eventos cardiovasculares en pacientes reumáticos en cuanto a la terapia con medicación sistémica, ¿sí? Que utilizamos para tratar las enfermedades reumáticas. Ahora, la hipótesis es que si consideramos que la inflamación está ahí por las arterias, pues si suprimimos la inflamación, ¿será que podemos suprimir el riesgo cardiovascular al quitar el componente inflamatorio? Pues es una teoría interesante que se sigue investigando tanto en pacientes reumáticos como no reumáticos. Y pues considerando el hecho de que ha habido enormes avances en reumatología con cada vez más agentes que están dirigidos a diferentes vías celulares, ahora tenemos muchísimas opciones para tratar efectivamente la inflamación en nuestros pacientes. Y pues así investigar el efecto de estas medicaciones en el riesgo cardiovascular. Otro concepto importante es tratar con un objetivo muy claro. La aceptación es una forma muy efectiva de tratar la artritis reumatoide y la artritis psoriásica, pero también sale la pregunta, ¿y si solo suprimimos la inflamación? Y sin importar cómo llegamos ahí, tal vez eso también podría ayudar a reducir el riesgo cardiovascular. De manera que el concepto de tratar de controlar la inflamación o tratar de inhibir la inflamación en pacientes de alto riesgo se ha explorado en pacientes no reumáticos en dos estudios clínicos importantes. El primero se llamaba el estudio CIRT, ¿sí? Que evaluaba el metotrexate, y el otro se llamaba CANTOS, que estudiaba el canakinumab, que es una inhibición de AN1. Ahora, en pacientes reumáticos se hizo en el segundo estudio. Y pues eran pacientes de alto riesgo y era una prevención secundaria, porque esto era pacientes que tenían riesgo cardiovascular establecidos. Y la idea era buscar si de hecho se podía reducir el riesgo de eventos o de enfermedades cardiovasculares a futuro en estos pacientes.
These studies Entonces, los resultados de estos estudios fueron publicados hace algunos años y fueron bastante interesantes. El primer estudio, el estudio del CIRT, fue negativo, de manera que no encontró diferencia entre el metotrexato y el placebo en cuanto a la reducción de riesgo cardiovascular. Y el segundo, el CANTOS, fue un estudio positivo. Entonces, la inhibición con canakinumab mostró una reducción de riesgo cardiovascular en 15%. Ahora no tenemos mucho tiempo para discutir las diferencias, pero una de las diferencias más importantes entre estos dos estudios es que el estudio CIRT no requería que los pacientes tuvieran un alto nivel de inflamación, mientras que el estudio CANTOS sí necesitaba que tuvieran al menos unos marcadores inflamatorios elevados para incluirlos en el estudio. Esto podría sugerir que esta intervención confiere beneficio, pero solamente en pacientes que tienen una CRP elevada. Sí, a pesar de que pues también es posible que el metotrexato realmente no sea un tratamiento que sirva para reducir el riesgo cardiovascular en estos pacientes. De manera que esto era más bien una prueba de conceptos, ¿sí? Más que el hecho de cuál medicación nos iba a ayudar a reducir el riesgo cardiovascular. Pero finalmente abrió la puerta para varios estudios y la reutilización de métodos y de métodos para reducir el riesgo cardiovascular en pacientes reumáticos. Eso es, en pacientes que ya tenían un tratamiento óptimo para sus lípidos, para su presión arterial y otros factores de riesgo. Entonces, los dos estudios más recientes que evaluaron este tema fueron en colchicina y de hecho, pues fueron estudios positivos finalmente, apoyando la noción de que reducir la inflamación en pacientes que tienen alto riesgo y CRPs ligeramente elevados podía conferir beneficios en estos pacientes de alto riesgo. Veamos que ambos estudios finalmente son positivos para reducir eventos cardiovasculares en esta población de alto riesgo comparados con el placebo. The extent of Pues, reduction, la reducción, de hecho, fue muy importante, 30%. En el primer estudio es algo que esperamos encontrar con las estatinas. Y pues se vio con la colchicina, algo muy sencillo, una droga muy segura y muy efectiva. Esto es en pacientes no reumáticos. Ahora, ¿qué sabemos de estos pacientes? Pues, algo que hay que considerar cuando uno revisa la literatura es que la información que les he mostrado hasta ahora han sido estudios aleatorizados controlados, que es la forma óptima de evaluar la medicación. Y los estudios que les voy a mostrar son todos estudios observacionales, porque claramente no podemos realizar estos estudios tan grandes y no podemos tener a nuestros pacientes con placebo por tanto tiempo. Entonces, ha habido muchos estudios en metotrexato, casi todos observacionales, pero aquí les presento un metaanálisis que resume esa literatura y les muestra que más o menos esta reducción del 30% en el riesgo cardiovascular ocurre con metotrexato y casi todos en pacientes con artritis reumatoide. Eso sugiere que el metotrexato puede que tenga un beneficio, al menos si es que son pacientes bien seleccionados. Ahora, en el inhibidores de TNF, ¿qué podemos decir? Pues se sabe que el TNF tiene un papel importante en la aterosclerosis. Los inhibidores de alfa-TNF a menudo se usan en condiciones reumáticas muy variadas, que incluyen psoriasis, incluso algunas otras. Pues tiene algunos efectos favorables sobre los resultados clínicos cardiovasculares. Y pues sí quisiera yo mostrarle algo de esta literatura. Primero, algunos de las variables secundarias, como por ejemplo la imagen, ¿sí? Se ha estudiado inhibidores de TNF en pacientes con artritis psoriásica y se los compara con pacientes que utilizan marcadores que no tienen estos inhibidores o que tienen otros marcadores. Y pues se evalúan los dos resultados clínicos. Primera variable fue el hecho de que hubiera placas carotídeas. Y pues se siguió a los pacientes a lo largo de un periodo de 3 años
y se comparó el tamaño de las placas en las arterias carótidas, como observamos aquí, y la segunda parte del estudio incluyó un grupo más pequeño de pacientes que fueron seguidos a lo largo de un año, y pues se valoró looking at inflammation. la imagen en un PET-CT, en una tomografía con PET, y la idea era encontrar la inflamación. Y pues efectivamente se encontró una reducción de aterosclerosis. ¿Sí? Los pacientes que utilizaban inhibidores de TNF comparados con aquellos que no lo hacían, mostró una reducción, pero se vio solamente en hombres, no en mujeres. Y pues una explicación posible es que las mujeres comenzaron este estudio con un número relativamente bajo de placas, entonces también hay una menor posibilidad de mejorar, entonces quizá eso es un problema de diseño del estudio más que un verdadero efecto. Y también encontramos que los inhibidores de TNF se asociaron con una reducción en con la inflamación vascular comparados con los controles, y realmente no hubo una diferencia. A la larga, este estudio sugiere que los inhibidores de TNF tienen un factor positivo en cuanto a la desarrollo de placas e inflamación cardiovascular, comparados con aquellos pacientes que no utilizaban los inhibidores del TNF. Ahora, esto es apoyado por este metaanálisis que pues finalmente compara el uso de inhibidores de TNF contra pacientes que no lo utilizaban. Y la mayoría de los estudios dicen que pues ciertamente hay un efecto protector para el inhibidor de TNF. Y más o menos la reducción de riesgo es más o menos de 30% para riesgo cardiovascular. En general, parecería que el inhibidor de TNF tiene un beneficio potencial importante en cuanto a la reducción de riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedad inflamática. Ahora, los inhibidores de interleucina 6. Ahora, esto se ha utilizado, así como el tocilizumab y el cirilumab, en artritis reumatoide. Y pues se han utilizado a menudo, y un fenómeno que encontramos en estudios clínicos es la elevación de lípidos, mientras que algunos la reducen, pero en general suben el HDL y el LDL, o sea, el bueno y el malo, los dos suben, y comparado con el placebo, que no cambian. De manera que esto les genera preguntas. Si un paciente ya tiene un riesgo alto de desarrollar problemas cardiovasculares y se le da una medicación que está elevando los lípidos, pues es una contradicción, ¿verdad? De manera que esto se relaciona con un fenómeno que observamos en pacientes con artritis reumatoide, y es la paradoja de los lípidos. Ahora, esta paradoja muestra que hay efectivamente una relación paradójica entre los niveles de lípidos y el riesgo cardiovascular en pacientes con artritis reumatoide. De hecho, cuando los vemos que de hecho hay una reducción de riesgo a medida que suben los lípidos. Y eso contradice la curva con la curva esperada, en las cuales esperaríamos que este riesgo suba pues con mayores niveles de lípidos. Y quizás eso es explicado por el hecho de que la inflamación de hecho baja los niveles de lípidos por distintas razones, ¿no? Como la obstrucción, la hipólisis y otras. Entonces, sería posible que se podría reducir la inflamación y a la vez generamos más lípidos, y pues a la larga termina siendo más el efecto antiinflamatorio que el efecto de los lípidos. Ahora, esta es potencialmente la razón por la cual esta elevación de lípidos que se observa con los inhibidores de interleucina 6 ocurre, y también se ve en otras terapias avanzadas como los inhibidores de la vía de JAK, pues en menor grado los inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa. Y pues es importante notar también que cuando observamos un aumento en todas las partículas de lípidos, también sube el HDL y el LDL, o sea que todos cambian en la misma dirección. Entonces, la relación real entre el colesterol bueno y el malo se mantiene bastante similar. Ahora, hay un estudio más reciente y en el cual se investigó si es que los inhibidores de interleucina 6 realmente se asocian con los mismos riesgos cardiovasculares comparados con un inhibidor de
beneficio. Ahora, esto se estudió en pacientes seropositivos con artritis reumatoide. Es un estudio muy grande y estos pacientes tenían por lo menos un factor de riesgo cardiovascular y se les realizó entre la terapia con tocilizumab o el etanercept y se los siguió por un muy buen tiempo para valorar el desarrollo de enfermedad cardiovascular. El estudio mostró que se espera tener niveles elevados de colesterol, se ven en el grupo con tocilizumab con más prominencia, y esto se comparaba con el otro grupo que realmente no tenía elevaciones significativas, pero finalmente se observó que realmente no hay diferencia en cuanto al riesgo de eventos cardiovasculares más importantes. De manera que los inhibidores de IL-6, a pesar de que causan anormalidades en el perfil lipídico, realmente no se asocian con un aumento de riesgo cardiovascular. Y esto puede tener que ver con la expresión de los marcadores inflamatorios o con otros mecanismos que todavía necesitan ser estudiados. Y pues finalmente voy a mostrar este estudio que investigó que tuvo un diseño de intención a tratar en artritis psoriásica. Se investigaron pacientes con artritis psoriásica con intención a trazar y el objetivo era lograr una enfermedad de actividad mínima. Y el resultado principal era la progresión de aterosclerosis en la arteria carótida. Y pues casi la mitad de los pacientes pudieron lograr este objetivo y lograr una enfermedad de actividad mínima. Y se encontró que los pacientes que podían sostener esta actividad mínima de la enfermedad, de hecho, tenían menor progresión de placa. Y pues una explicación posible sugerida por este investigador es pues el uso de AINES en pacientes con enfermedad en estado controlados. Es una explicación. La otra explicación es el hecho de que pues el hecho de que la inflamación puede que se suprima más en estos pacientes a medida que hay menos progresión de placa. O quizás hay otras diferencias que no están bien identificadas, como el hecho de que los pacientes fueran más activos y de hecho hicieran ejercicio, por ejemplo. ¿Sí? Y eso tiene efectos sobre las arterias, claro. Hay muchas teorías ahí. Entonces, ahora voy a cerrar la conferencia y vamos a resumir lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto que a los pacientes con frecuencia se presentan con síntomas atípicos, síntomas que no son típicamente una descripción de angina o de síntomas cardiovasculares, de manera que hay que tener un alto nivel de sospecha para enfermedad cardiovascular en pacientes reumáticos. También la enfermedad aterosclerótica tiene que ser considerada y tiene que hacer una investigación juiciosa para estratificar bien el riesgo. Pero se subestima finalmente el riesgo cardiovascular en los pacientes cuando utilizamos escalas tradicionales. El ultrasonido es un método relativamente fácil y económico, de alta disponibilidad como método de diagnóstico vascular para mejorar la estratificación del riesgo. Y finalmente, el control de la inflamación es sumamente importante para reducir el riesgo cardiovascular. Ya les he mostrado literatura en la población general y pues muestra que la supresión de la enfermedad es, por supuesto, muy importante para preservar, para prevenir, los daños, para prevenir daños articulares y eventualmente reducir el riesgo cardiovascular. Entonces, bueno, dicho eso, quisiera yo agradecer a nuestro equipo en Toronto, en nuestro programa de cardiorreumatología. Esta es la doctora Shadi Akhtari, aquí ahorita están a punto de conocerla. Ella está de jefe en nuestra clínica y también quisiera agradecerles a ustedes por su amable invitación y por su tiempo. Gracias.